5N, la realidad. Lo que otros a diario te ocultan, lo que otros a diario no te muestran, aquí te lo mostramos. Es un programa que tenemos mucha información hoy para discernir, para decantar, en forma, porque son datos de la realidad. Anoche realmente hablábamos con este empresario textil de Luján, Rodolfo Bianchi, que ha hecho una descripción realmente muy angustiante de la realidad que se está viviendo en Luján. Vamos en los próximos días, Mariano Hamilton va a viajar y va a hacer un informe especial en este polo que es Villa Flandria. Es uno de los polos textiles más históricamente. Históricamente Villa Flandria tiene una historia muy ligada a los primeros trabajadores textiles, pasando Luján, ¿no? Es un polo y vamos a viajar porque realmente es desesperante la situación que se está viviendo en alguna fábrica. Ayer este empresario nos comentaba, ¿no?, cómo están trabajando hasta el día jueves. El jueves al mediodía suspenden al personal hasta el próximo lunes, con la angustia que significa eso para un laburante que no sabe si el próximo lunes va a poder seguir trabajando en su fábrica, en la fábrica que está a pocas cuadras de su casa. Villa Flandria es una comunidad muy chiquita que vive de las fábricas, que vive de ese polo, que en los últimos años, porque en los 90 también se fundieron muchas fábricas de Villa Flandria, y en los últimos años había realmente resucitado como polo textil muy importante, y que ahora no lo decimos nosotros. Esto es lo que yo marco diariamente cuando digo la realidad, cómo desnuda el relato del gobierno. Anoche lo decía el propio empresario, que hoy se comunicó con la producción de nuestro programa para decirnos que había recibido cientos de mensajes del interior del país, de colegas suyos que están atravesando por la misma situación y que los saludaban porque había tenido valor de contar. Porque en esto también hay mucho miedo. Hay mucho miedo a las apretadas del gobierno. Entonces, que haya hoy empresarios, dirigentes sindicales, los menos, o los propios trabajadores que se animan a denunciar una situación laboral angustiante, producto de la política económica del gobierno en muchos casos, pero también producto de las importaciones que se han abierto en forma indiscriminada y que están tapando y que están matando lentamente nuestra industria nacional, es como para tenerlo en cuenta. En el recorrido diario que hacemos todos los días, vamos a estar repasando hoy nuevos datos económicos y nuevos datos de despidos y suspensiones en fábricas importantes que se están dando, ¿no? Y a propósito de esto que estábamos comentando, ¿no?, esta nueva contradicción que se da en el gobierno de Mauricio Macri. Muchos despedidos, cerca de 10.000 despedidos del Estado. Hubo desde enero hasta mitad de año. El gobierno habló en su momento, con esa soberbia de clase que lo caracteriza al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, de la grasa militante, de la grasa que sobraba en el Estado. Y en las últimas horas nos enteramos que el Estado de Macri ha aumentado en un 1%. Y hoy nos enteramos que a la mujer del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, la han designado como subsecretaria de coordinación en el Ministerio de Salud. Subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud. Un nuevo caso de nepotismo que se da en el gobierno de Mauricio Macri, que está repleto de funcionarios con esposas, primos, desde el jefe de gabinete, desde el jefe de gabinete, ministros que tienen a sus esposas, primos, distintos familiares
¿Cómo será para que la propia organización La Solano Lima, que es cercana al pensamiento del gobierno, hace poco haya puesto un tape y lo haya ridiculizado, ¿no? Pero es un nuevo mensaje este que se da, en este caso la designación de la esposa de Triaca, que choca con la realidad, que choca con el relato cotidiano que abre el gobierno de Mauricio Macri diariamente. ¿Qué decían? Que el Estado estaba sobredimensionado, que había que achicar personal. Ayer, con datos oficiales del Ministerio de Trabajo, nos enteramos que aumentó en un 1% la plantilla del personal. Y hoy nos enteramos que siguen nombrando familiares por una cuestión ética. Simplemente por una cuestión ética. No tendrían que nombrar familiares cuando despiden diariamente gente del Estado. Y además, la semana pasada mostrábamos estas secretarías y subsecretarías, algunas con 45 palabras que han creado, que uno se pregunta, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? Bueno, hoy además la esposa de Triaca va a ocupar un área clave, ¿no? Porque está muy relacionada a todo el tema del manejo del dinero de las obras sociales. Exactamente, Gato. Él reemplaza a Daniel Bosit, que hasta ahora era el que manejaba esa caja. Y esto es lo fundamental, más allá de las aptitudes de María Cecilia Lochisamo, que es la mujer de Triaca, lo interesante es ver esta movida, porque en realidad ella se pone en un lugar clave para manejar toda la plata de las obras sociales. Y toda la plata de las obras sociales es también un nexo directo con el trabajo de su marido, con Jorge Triaca, que está en el Ministerio de Trabajo. Esa es la moneda de cambio, exactamente. ¿no? Además, mucho se ha dicho, algunos de los sindicalistas se enojaron cuando estuvieron acá, cuando les preguntábamos ese tema, ¿no? Pero bueno, enseguida está llegando Pablo Micheli, que le vamos a consultar también a él cómo toman, ¿no? Estas designaciones de funcionarios en estas áreas claves mientras echan gente del Estado, o en muchos casos no solamente echan, persiguen, porque recordemos también que hubo muchas denuncias, ¿no? Sobre el Facebook de algunos empleados del Estado, el propio Twitter, que se los estaban espiando desde el propio Estado. Relacionado a este tema y también a toda la situación social que se está viviendo, usted sabe que los movimientos sociales han acordado con el gobierno nacional la emergencia social. Es una ley que sacó la Cámara de Senadores, que tiene que tratar la Cámara de Diputados, pero justamente el gobierno, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, ha acordado con los movimientos sociales, con las distintas organizaciones sociales, ciertas medidas. En una se conoció ayer un acta que en la parte final firman como comprometiéndose a no hacer mayores exteriorizaciones o a no hacer más protesta social. Ayer se lo preguntábamos esto a la diputada nacional Vicky Donda, que ella lo negó. Hoy hablamos con el Chino Navarro, que admitió que precisamente sí habían firmado eso. Y esta mañana en Radio 10, donde estamos diariamente de lunes a viernes de 6 a 9 en Radio 10, tuvimos el siguiente diálogo con el dirigente del movimiento Evita, el Chino Navarro. Página 12, una nota de Horacio Berbisky, publicó que se había firmado un acta donde había un compromiso de las organizaciones sociales firmantes de no movilizar por un periodo de 3 años. El mismo acta que el propio diario publica desmiente esa afirmación, es una interpretación legítima que hace Berbisky, pero que no se condice con lo que está escrito. Y si en el marco de la emergencia social el gobierno incumple o no cumple con lo acordado, va a haber movilización, y movilización va a haber siempre, también en el marco de la emergencia social. ¿Pero les pidió el gobierno que pongan este ítem? Es un acuerdo que se hace cuando hay un conflicto entre un sindicato y una patronal. Si la patronal cumple, se suspenden, se postergan. Es como casi como una extorsión. Muchachos, les damos esto, pero déjense de jorobar, no movilicen más. Más allá de su legítima interpretación, le puedo repetir, ya hubo 3 movilizaciones. Porque hay como una sensación que ustedes transaron
algo con el gobierno para que no haya ningún tipo de movilizaciones en el mes de diciembre y que nadie las quiere, y que esto es lo que dicen algunos sectores. Se lo traslado con la honestidad que me caracteriza y con la relación que tengo con usted. Es como que queda que transaron la idea, ¿no? No le voy a permitir que diga transaron, que es un término feo. Yo le estoy reconociendo su honestidad, su compromiso, lo valoro, lo respeto. Lo que digo que el término transar no es un término justo. Es un término que descalifica el esfuerzo de miles de compañeros. Somos conscientes que el acuerdo es pequeño. Obviamente que es un acuerdo pequeño, pero no es una tranza. Es un acuerdo. Bueno, ahí estaba el Chino Navarro admitiendo entonces que sí, han firmado a pedido del gobierno esta cláusula que él decía que era absolutamente normal. Pablo Micheli, ¿es normal que se firmen estos acuerdos? No. Yo no lo hubiese firmado. Respeto lo que los compañeros de los movimientos sociales han resuelto. Me parece que para ellos es un salto cualitativo. En general es importante, una mejora buena, pero no veo la necesidad de haber firmado un pacto social o una paz social, aunque sea por un mes de diciembre, porque el gobierno está buscando de acallar la protesta de cualquier manera, y me parece que con esto lo que termina es cerrando con el moñito, que los movimientos sociales firman no generar ningún tipo de problemas durante diciembre y un par de meses más. La CGT con el bono terminó levantando el paro, suspendiendo el paro, y la verdad que no están las cosas en el país como para decir, bueno, está como para no... El mismo estar en la Chino calle. Navarro admite que es muy poco lo que han recibido, ¿no? El mismo Navarro admite que es muy no poco debe lo ser que han tampoco, recibido. tampoco debe ser, no creo, porque si terminan firmando esa cláusula de paz social, es porque para ellos debe ser muy importante. Pablo, vos sos un dirigente con décadas de experiencia en la lucha sindical. No parece, pero soy grande. Yo humildemente he sido delegado en 2 diarios distintos y he tenido conflictos, y sí he firmado, cuando uno alcanza un acuerdo, por lo general he visto además muchas actas de muchos gremios donde cuando se alcanza un acuerdo al cabo de una lucha, la contraparte patronal pide que el gremio se abstenga de seguir movilizándose, seguir haciendo huelgas. Eso es una cláusula de paz social, y la cláusula bien leída es exactamente eso. Si a los movimientos sociales, que a mí sí me parece valioso lo que consiguieron, sí me parece valioso que hayan conseguido el aguinaldo, el aumento para las asignaciones por hijo, los aumentos para los presupuestos de los merenderos, para los comedores, si eso se viola, no se cumple, uno puede volver a salir a la calle a protestar. ¿No ocurre en muchos sindicatos? Digo, más allá de que vos no lo hayas querido firmar, que no te haya parecido son bien. cosas distintas. A ver, con el tema de firmar, que por un tiempo determinado vos no vas a salir a la calle, y otra cosa es que vos estás en un paro, en una medida de acción que lleva días o lleva un tiempo determinado, donde te movilizás, donde parás, en un sindicato. Bueno, el más simple de los conflictos, que es el tema el más común de los conflictos, que es el tema salarial, y fundamentalmente en el primer semestre del año. Vamos al paro, los docentes van al paro 10 días, 12 días, hasta que el gobierno accede a poner una oferta que termina conformando. Exacto. Que no es la solución definitiva obvio del que problema. vos firmás el acuerdo y al otro día no vas a paro de vuelta. Exacto. Eso es lo que se firma. No, bueno, si es eso lo que firmaron. No, pero si vos hablas de 3 meses para adelante, eso es otra historia, porque en 3 meses no se puede firmar ninguna paz social en el contexto de un gobierno donde vos no sabés lo que va a pasar dentro de 15 días, dentro de 10 días. Y te pueden cobrar después. No, vos firmaste que por 3 meses no vas a hacer conflicto. Por 3 meses no. No sé por cuánto tiempo. No dice, no especifica el tiempo, especifica. por eso, Bueno, no especifica. Me parece que están corriendo por izquierda. Eso, por algo el gobierno lo impone. Yo estoy de acuerdo contigo con que lo que consiguieron los compañeros. Porque tienen que comer, si no, no consiguen nada. No, por eso digo, no es que... Es un chantaje, por supuesto. No van a todo. firmar eso si no consiguieron nada. Consiguieron. Pero la verdad que es como una extorsión, porque el gobierno tiene la obligación de garantizar la paz social. Sí, por supuesto. No puede extorsionar el gobierno. Pero me parece inadmisible. La verdad que es una extorsión del gobierno que le dice a nosotros le vamos a dar. El gobierno tiene la obligación como Estado de garantizar la paz social. Lo que me parece ahí que no hay ningún tipo de desde polémica. sectores políticos que ahora pretenden correr por izquierda los movimientos sociales, que además apoyaron antes a esos sectores políticos, me refiero al kirchnerismo. Que nadie lo está haciendo correr, nadie lo está corriendo por izquierda. Sí, cómo no. Sí. No, me parece que no. Me parece que estás equivocado en eso. Hubo dirigentes que lo hicieron abiertamente, por ejemplo Gabriela Charruti, te cito casos concretos. Está bien, me parece que han mostrado lo que es eso, lo que hoy hablábamos también con el Chino Navarro.
Bueno, continuamos. Ayer Marcos Peña dijo públicamente que el gobierno en este año se había dedicado a gobernar y que no había estado criticando al gobierno anterior, ¿no? A ver, lo vamos a recordar lo que decía Marcos Peña. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. Nos dedicamos a trabajar y el énfasis está puesto ahí, claramente. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. Nos dedicamos a trabajar y el énfasis está puesto ahí, claramente. Bueno, hoy la producción fue al archivo, ¿no? Hay que ir al archivo y hay que refrescar en forma permanente, ¿no? A estos funcionarios que muchas veces, la verdad, que dicen cosas que a los argentinos parece que nos quieren tomar como tontos, ¿no? Este es el trabajo que hizo la producción hoy. El contexto general es de una economía en muy mal estado que hemos recibido el 10 de diciembre. Fue culpa de tener durante 12 años un gobierno que mintió con este tema. Yo entiendo que salir de tantos años de populismo no es fácil, pero no hay duda que del populismo se sale con menos populismo. Que heredamos una economía al borde del colapso. Heredamos una Argentina en crisis. Nos hemos hecho cargo de una herencia muy pesada, basada en la mentira. Y que los problemas que heredamos no se resuelven de un día para el otro. Sí, un país estancado, 5 años sin crecer. Y hay que decirlo con todas las letras. Una vergüenza lo que hizo el gobierno anterior. La economía de la Argentina tiene un problema, de nuevo, estructural para crecer, para desarrollar todo su potencial. Y nosotros, desde el 10 de diciembre, generamos acciones para corregir esta situación. Nosotros le avisamos y le comunicamos a los argentinos, quizás no con todo el detalle de lo que heredamos, pero con muchísima claridad, que la herencia era compleja. Ustedes saben que recibimos un alto déficit fiscal, eso también es parte de la herencia, no hay ninguna duda, más allá de las muchas incertidumbres que uno tiene cuando está gobernando y cuando sobre todo recibió la herencia que recibimos nosotros. Esta fue la herencia que recibimos y había que ordenar muchas cosas. La inflación de los primeros 6 meses era inevitable en tanto y en cuanto nosotros tuviéramos la vocación política de atacar la inflación reprimida que nos dejó el gobierno anterior. Lo más difícil para nosotros es, obviamente, atravesar el momento en el cual, desde que salís del populismo y salís de la fantasía, ¿no? de una mentira importante, muy grande, de haberle dicho a la gente, bueno, se puede vivir de esta forma eternamente porque tenemos recursos para eso. Es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. Nos dedicamos a trabajar y el énfasis está puesto ahí, claramente. Lo que no hicimos, que es una costumbre histórica en nuestro país, es dedicar el primer año a hablar mal del gobierno anterior. Nos dedicamos a trabajar y el énfasis está puesto ahí, claramente. Bueno, muy bien el trabajo de la producción. Yo creo que para muestra, como se dice habitualmente, vale un botón, ¿no? Y ahí estaba justamente lo que dice Marcos Peña, que ellos no se dedicaron cuando todos los días, mire, el otro día, sin ir más lejos, porque ya llevan 11 años de gobierno, con una situación económica que lamentablemente, porque como lo mostramos diariamente acá en la Tribuna del Pueblo, desde enero, cuando nadie lo mostraba, cuando el gobierno negaba que había despidos. Ahora hasta el propio gobierno está admitiendo que hay 130.000 despidos y se ha quebrado realmente ese estado de bienestar que tenía la República Argentina. Ahora, fíjese cómo el gobierno arma todos los días un relato que el mismo gobierno después destruye automáticamente. Acaba de pasar con lo que mostrábamos al inicio del programa,
con el nombramiento, entre otros, porque no es el único, de la esposa de Jorge Triaca como funcionaria del Ministerio de Salud, como subsecretaria, en un caso más de nepotismo. Hay muchísimo. Pero por el otro lado dicen que tienen un Estado sobredimensionado y que había que echar a la gente, la grasa militante, dijera Alfonso Pratgay. Claro, para poner en muchos de esos lugares a sus propios militantes, como hemos demostrado recién con esas secretarías y sus subsecretarías que han armado con más de 45 palabras. Ahora, fíjense, el otro día, el ejemplo de cómo el gobierno tiene que cualquier cosa que se le pregunta sobre la actualidad, sobre política económica, sobre consecuencias de su propia política económica que han paralizado la economía argentina, que está en recesión y que además ellos mismos ahora están buscando aumentar planes de consumo para que la gente vuelva a consumir porque no se consume. El propio presidente el otro día, cuando el colega Marcelo Cantón le preguntaba, presidente, ¿cómo va a hacer para reactivar el consumo? ¿Qué le respondía Macri? ¿Y vos qué harías? Bueno, a ver, le vuelve a repreguntar al colega. Y el presidente le dice, ¿y vos qué harías? Y tras Cartón no le dice, vamos a ir con el hora 18, que justo ese día lo estaban anunciando. No, dice, bueno, lo que pasa es que el gobierno anterior, y empiezan. Y después Marcos Peña dice que no se ocuparon en este año de hablar de la herencia o de la pesada herencia. Lo tenemos a un experto en este tema. Roberto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se entiende esta permanente contradicción en el discurso de los funcionarios del gobierno con lo que dicen y con lo que hacen, ¿no? Por supuesto. Bueno, acá es un tema bastante elocuente. El concepto de la herencia recibida, bueno, partamos del principio que todo gobierno, todo diario, sea cual sea, todo medio de comunicación tiene su relato. El relato es parte de esta realidad. Tenemos que asumir que ese relato va... Claro, pero justamente cuando el actual gobierno estaba en la oposición, criticaba al bueno, anterior. Sin embargo, lo tomó ese relato. Y lo toma y lo arma, y uno de los aspectos sustanciales que arma es tratar de ganar tiempo, hablando del populismo, sin tomar medidas absolutamente neoliberales, sino preguntarles por qué tienen el déficit fiscal tan alto, y crean el concepto de la herencia recibida. Ahora, ¿qué ocurre? Este gobierno seguramente se basa mucho en encuestas. Si vos hoy le preguntás a la gente quién es el culpable de lo que está pasando, primero, ¿cómo está la economía en Argentina? 70% te dice la economía está mal o muy mal. Es la principal causa, es la principal preocupación de la gente. La principal preocupación, junto con la inseguridad que aumentó en estos últimos 2 meses, pero con un criterio muy particular ha aumentado la seguridad. Siempre la inseguridad fue un problema de las grandes ciudades de la Argentina. En este momento ha aumentado también en algunas pequeñas ciudades del interior, donde la crisis económica ha también colocado la inseguridad en el top of mind, en la cabeza de la gente. Pese a que los medios que antes mostraban a la inseguridad con forma cotidiana, ahora no la muestran. No, la están escondiendo y notablemente. Ahora, cuando vos le preguntás hoy a la gente, además de esa pregunta que yo te decía, si está bien o está mal la economía, y te dice el 70% que está mal o muy mal, y le preguntás quién es el responsable de este mal o muy mal, ya casi el 58% te dice que es el gobierno actual. O sea, que el concepto de la herencia recibida no está ya haciendo mella en la gente. Entonces creo que frente a las encuestas, frente a los focus, hace mucha encuesta, mucho focus, la realidad les muestra, esta es la diferencia que puede tener con otros gobiernos que no tenían tanto en cuenta los resultados de la realidad, toman esto y rápidamente lo llevan al discurso de plantear nosotros nunca dijimos lo que dijeron. Y otro tema muy importante que también plantearon y que ahora están yendo para atrás, Gustavo, es la cuestión de la pobreza. Ellos partieron de un concepto pobreza cero, que era una promesa imposible de pensar para una Argentina en el estado en que está la Argentina o que está toda Latinoamérica. Y sin embargo hoy, cuando se sabe que también en las encuestas la principal asignatura pendiente de este gobierno es haber tenido políticas para erradicar la pobreza y que el 70% de la gente cree que este es el gobierno de los ricos, es evidente que el discurso de Macri también empezó a cambiar ahí
Macri y empezó a ir hacia el lado, decir, yo no les dije que en 4 años se iba a resolver la pobreza cero. Que prometieron y hablaban mucho en campaña, el impuesto a las ganancias, que Así lo iban a es. eliminar. Bueno, eso. ¿Sí? El proyecto que tiene el Ejecutivo de 2 millones y un poquito que están pagando, van a pasar a pagar muchos más. Inclusive el aumento que hace del mínimo no imponible es absolutamente insuficiente. Hoy, si hacemos de cuando comenzó esto con la tablita de Machinea en el 99, 2000, sí, cuando asumió la Alianza, y sumamos, hoy debería aplicarse el impuesto a la ganancia sobre salarios por arriba de 170.000 pesos. Entonces, la verdad que lo que ocurre con el tema del impuesto a la ganancia, que acá es muy simple, o los que pagamos somos los trabajadores y sostenemos el Estado, o lo hacen los grupos concentrados de poder. Y el gobierno ha elegido que seamos nosotros y que sigamos siendo nosotros los que pagamos, porque si no, la única manera, dice que con el tema del impuesto a la renta financiera, que hay que ponerlo, con recuperar el tema de las mineras, de las retenciones de la minera, hay que recuperarlo, que hay que poner un impuesto al juego también. Pero todo eso suma. Bueno, aparentemente eso es lo que se avanza. Sí, pero eso no en la alcanza, Cámara de dice el Diputados, gobierno. ¿No? Si hay que recuperar los aportes patronales, ¿por qué razón paga más un trabajador que el dueño de una empresa? ¿Cómo puede ser que un trabajador que paga impuesto a la ganancia paga de su salario el 45%? Bachmann, lo que usted está diciendo es que Peña en realidad lo que quiso decir es que de acá en adelante no va a hablar más de la herencia. Me parece que sí, es como que se ha cambiado la estructura del relato. Tienen por lo menos la sensibilidad de entender lo que está pasando en la realidad, que es, está pegándoles muy fuerte el tema de la economía. Primer pregunta que uno se hace, desde hace 3 meses que tanto la imagen como la gestión de Macri no baja de 42-43%. O sea, ellos saben que están estacionados en un piso, ellos saben de que la están protegiendo a María Eugenia Vidal, que sigue siendo la política con mejor imagen de la Argentina y que la necesitan porque la campaña de la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas en la próxima elección legislativa, no tienen un candidato fuerte por más que decidan. Es muy difícil que Lilita Carrió juegue en la provincia por distintas circunstancias. Es mucho más probable que si juega en la capital. No tienen un candidato muy fuerte. El kirchnerismo tiene un piso muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Quizás no tenga la misma posibilidad de crecer que tienen otros partidos por el tema de la imagen negativa, pero Cristina ha crecido su imagen en la provincia de Buenos Aires en los últimos 2 meses. Entonces yo creo que están pensando otra cosa, están tratando de proteger a María Eugenia Vidal, están pensando ya en las elecciones que se vienen. Y fin de año, Gustavo. Fin de año es un tema que los preocupa y mucho. No es casual la firma de esta paz social, donde fin de año el gobierno evidentemente le preocupa mucho el mes de diciembre. Nadie alienta nada realmente, pero por eso está cerrando todos los grifos posibles, ¿no? Ahora seguimos, Roberto, y seguimos, Pablo, analizando. Está el tema Qatar. Está el tema del memorándum con Qatar, la operación Qatar, el memorándum del escándalo, que realmente es un escándalo. No lo ves en ninguna parte. Esto, recordemos, lo sacó a la luz nuestro colega Ramón Indar de Perfil.com. Estuvo la semana pasada. Es un verdadero escándalo, porque día a día se están conociendo mayores detalles. Hoy, sin ir más lejos, y ahora voy a la noticia de fondo, publicó nuestro colega Ramón Indar en Perfil.com, no sé si lo tenemos ahí subido ya, pero publicó una nota sobre uno de los protagonistas centrales de esto, que es el tenista El Gato Gaudio, que ha sido un poco el armador, que hoy ha publicado justamente en Perfil una nueva denuncia sobre este tema. Ahí estamos, ¿no? Ahí lo vemos. Y justamente el título de la nota de Perfil hoy es ¿a qué jugó el Gato Gaudio en todo este entramado de, ahí está, Operación Qatar? ¿Cuál fue el rol de Gastón Gaudio en la negociación? Es un nuevo capítulo
que suma hoy nuestro colega. Pero ¿cuál es lo central? Hoy denunciaron penalmente por la firma de este escandaloso acuerdo secreto. Es un acuerdo secreto que el gobierno ha firmado con Qatar. Han denunciado penalmente al presidente Mauricio Macri, a Luis María Blaquier, el director de Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Que fue quien firmó el memorándum. Exacto. A Gabriela Michetti, que es la que firmó allá, en Qatar, ¿no? El que firmó allá también fue Blaquier, ¿eh? Sí, ajá. Horacio Reiser, asesor del presidente en inversión extranjera. Recientemente ascendido sí. a virtual vicecanciller encargado de asuntos de negocios. Y además, Reiser es el amigo de Gaudio. Claro. Es el que filtra los mails. ¿Eh? Es el que filtra los mails para Gaudio. Reiser es, justamente como dice Mariano, es el que filtra los mails a favor de Gaudio. Que justamente Gaudio está denunciado por supuesto tráfico de influencia. Porque uno se pregunta, ¿qué hace un asesor del presidente filtrando mails? Es un escándalo realmente. A un particular. Un asesor que, dicho sea de paso, viene de conducir uno de los fondos de inversión más grandes de América Latina, Southern Cross. Reiser. Reiser. Claro, parecía Gaudio, por eso te lo aclaré. No, él viene de conducir un fondo de inversión y hace un tratado que en este caso habla de formar un fondo de inversión. Bueno, otro de los denunciados penalmente es José Amaya Ortiz, director general de Relaciones Internacionales del Senado. Cecilia Zurbale, embajadora argentina en Doha, que aparentemente esta pobre embajadora va a recibir el golpe porque aparentemente la puentearon. Aparentemente no estaba al tanto. Igual estaba en las reuniones, Gato. Sí, pero aparentemente la puentearon. Y la denuncian también a Susana Malcorra, que es la canciller. Por colaborar presuntamente en carácter de cómplices necesarios. También, bueno, el emir de Qatar lo denuncia. Está muy preocupado el emir. Y a Gastón Gaudio, cayó Gastón Gaudio, deportista, porque a Gastón Gaudio lo denuncian por posible tráfico de influencias. Los presuntos ilícitos en esta denuncia penal, reiteramos, por este memorándum secreto con Qatar, es tráfico de influencia y actos irregulares en la firma del tratado. Mañana, atención con este dato, que lo adelantamos nosotros. Mañana el diputado del Frente para la Victoria, Guillermo Carmona, va a ampliar en tribunales la denuncia de este tratado. Pero además están pidiendo en la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la doctora Elisa Carrió, que se cite a la canciller Malcorra a que dé explicaciones en el Congreso sobre la finalidad de este tratado, sobre lo que dice el tratado, por qué el gobierno lo ha tenido en forma secreta. Porque, a ver, esta es una nueva contradicción que tiene Cambiemos. Cuando estaban en la oposición y se firmó con un respaldo legislativo, no nos olvidemos, con el acuerdo del Parlamento Nacional, el famoso memorándum de entendimiento con Irán, que nunca se llegó a practicar, que nunca se llegó a aplicar, porque el gobierno de Irán y el parlamento de iraní nunca lo aprobó, y que como en su momento el propio juez Rafeca dijo, no hay delito porque nunca se puso en práctica. Recordemos que fueron los entonces diputados del PRO y de Cambiemos los que hicieron las denuncias, alzaron la voz y decían que cómo era posible que el gobierno firme ese tipo de acuerdo. Ahora el gobierno de Macri, que sigue respondiendo a eso que muchas veces yo se lo he comentado, todo lo que el gobierno de Macri le ha criticado al kirchnerismo, lo termina haciendo. Todo, absolutamente. Ahora el gobierno de Macri firma este acuerdo con Qatar secreto, que en realidad no se sabe, y que están denunciando, como ya lo hizo Leonardo Fabré el otro día del ANSES, que se ponga justamente al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES como parte de ese acuerdo realmente. Bueno, y ya que estamos en el terreno judicial, en las últimas horas, que tampoco lo habrás visto, el juez federal Sebastián Casanelo, por la causa Panama Papers, ha citado a 7 ejecutivos de las empresas de Franco y de Mauricio Macri. Ellos son 7 ejecutivos de la offshore Flex Trading. Deberán declarar
quienes figuraron entre 1998 y 2007 como apoderados directivos. 3 de ellos reemplazaron a Mauricio Macri en 1998 en el directorio de la Offshore. Casanelo analiza citar luego a los ejecutivos de SOCMA en Brasil. Es decir que, pese a que la justicia argentina se está quejando que la justicia de Brasil no le da información, y el otro día un propio semanario de Brasil decía que el presidente de Brasil estaría ocultando información y no brindándosela a la justicia argentina en un acuerdo con el presidente Macri. Y el tema crisis laboral, los números que siguen doliendo realmente, que se han conocido en las últimas horas. Mire, está anunciando la empresa Ferrun que a partir del 19 de diciembre suspende 500 de sus operarios. Una empresa muy reconocida, Ferrun, sanitario y grifería, en la planta de Pilar ya comunicó hoy que a partir del 19 y hasta nuevo aviso suspende 500 de operarios. En el primer semestre había despedido a 200 trabajadores. ...60 despidos en Nevares Sociedad Anónima Luján, que estábamos hablando al inicio, ¿no? La empresa norteamericana de alimentos habían trabajado en negro durante un año y en negociación con el Ministerio del Trabajo, y suspenden 60 despidos. Y José Ignacio de Mendiguren, integrante de la UIA, diputado nacional, tuvo duras críticas al gobierno en las últimas horas. ¿Pero qué es la nueva política? ¿Ser joven? La nueva política es aquella que te quiere ganar, pero a través de propuestas superadoras y no de buscar tu fracaso. Y eso es lo que ha hecho el Frente Renovador, con un alto costo político también, que fue acompañar todas las leyes que el gobierno necesitó, haciendo las correcciones que había que hacer. Miren, queremos discutir esto y traemos una propuesta, ¿no?, que se lo dijiste arriba a la mesa. Te dijeron de todo, de narcotraficante. Ese es el gobierno de que quiere terminar con la grieta, que quiere construir. Bueno, entonces creo que el gobierno está nervioso porque no le encuentra la salida y otra vez busca culpables en vez de mirarse para adentro. Ahora se van a encerrar en Chapalmalal. Espero que no se encierren para convencerse que anda todo muy bien. Ese es el gobierno de que quiere terminar con la grieta, que quiere construir. Bueno, entonces creo que el gobierno está nervioso. Bueno, José Ignacio de Mendiguren, en la crítica, Pablo, siguen los despedidos y las suspensiones, sí, ¿no? Pese a ese acuerdo que acá, ¿cuándo estuvo? Una semana que firmó el gobierno con los empresarios. Sí, bueno, pero esto es reiterativo. Cuando fue el tema de la ley de emergencia ocupacional, el gobierno, para no dar lugar a lo aprobado por el Congreso, terminó firmando aquel acuerdo, vos recordás, con 300 empresarios, que fue una cargada, fue una tomada de pelo a la dirigencia sindical, a todas las centrales que habíamos impulsado el proyecto, y inclusive al propio Poder Legislativo, que había votado en favor mayoritariamente de ese proyecto. Entonces el gobierno quiere opacar esa decisión del Congreso junto con las centrales para prohibir los despidos en la Argentina, porque dice que eso no se puede hacer. Se puede hacer, si es una ley que saca el Congreso, se debería haber llevado a cabo. Él la veta y firma este acuerdo. Bueno, ese acuerdo al otro día se rompió. Sí. Se rompió porque los empresarios que firmaron echaban gente. Y esto no paró la ola de despidos y suspensiones desde aquel momento hasta ahora. Se teme que a fin de año pueda haber despidos en el Estado. Entonces, la verdad que, y con este criterio, porque la excusa... ¿Y qué opinas? Te escuchaba al principio cuando desmascaraba esto de que van a reducir, querían reducir el gasto, entonces echaban los ñoquis. Primero, yo dije acá en este programa varias veces, y a principio de año, no. Ahora que está claro esto, porque realmente uno se da cuenta que esto fue una mentira absoluta. Con la excusa de los ñoquis echaron a cualquier cantidad de trabajadores jóvenes de muchos años de antigüedad dentro del Estado, que estaban precarizados, que inclusive yo acá dije que también
también hacía responsable a la expresidenta de haberlo dejado en esa condición precaria para que después Macri viniera y lo volteara así como si fuera muñequito. Esto ocurrió y el gobierno decía que era ñoqui, que era kirchnerista y por eso los echaba. En realidad, esto fue la excusa para tomar por asalto al Estado y meter a todos los familiares, los amigos, para después llegar a tener más gasto en pago a personal 1% que lo que tenía que la ir. Nación dijo ayer, 1% aumentó la planta en el Estado. Bueno, entonces, ¿dónde está la cosa de la herencia recibida, que el Estado está sobredimensionado? La verdad que no se puede creer que como lo que decía Marco Peña, no, nosotros nos hemos cuidado de no hablar del gobierno anterior y nos dedicamos a construir. Pero ni construyeron y se dedicaron a hablar mal del gobierno anterior y a excusar todas las cosas que no hicieron en el gobierno anterior, de las cuales algunas tendrían razón, pero en general la culpa hoy, como dice acá el encuestador, para la gente la tiene este gobierno. Bueno, ahora seguimos. Atención, porque atención con el tema internacional y Milagro Sala. Cada vez, no solamente fue la ONU la que ha pedido, en las últimas horas la OEA, Organización de Estados Americanos, está pidiendo al gobierno argentino la inmediata libertad de Milagro Sala. Mariano. Así es, Gato. Luis Almagro, el uruguayo Luis Almagro, que fue canciller de Uruguay durante 5 años con el gobierno de Pepe Mujica, hizo conocer una carta en donde dice que comparte las opiniones del grupo de trabajo de la ONU, que está convencido de la necesidad de la inmediata liberación de Milagro Sala. Aquí estamos viendo una foto entre Macri y Almagro que fue tomada el 16 de marzo este año, cuando ambos se quejaban por Maduro y por Venezuela. Y estaban tratando de aplicarle la Carta Democrática al gobierno de Venezuela. Sí. Dijo también Almagro, esto se suma a su condición de parlamentaria del Mercosur, es algo que no le es inadvertido a la OEA. Confía en que el gobierno argentino cumplirá con lo solicitado. Y lo más curioso, Gato, es el final de la carta, en donde habla elogiosamente de Milagro Sala. Almagro. Exactamente, Almagro dice, en su condición de reconocida, en su caso es una reconocida militante del trabajo social en favor de los desposeídos. Esto enaltece el carácter de sus manifestaciones públicas en un continente y una región que por elevados índices de desigualdad, la mejor distribución ha de ser siempre uno de nuestros objetivos prioritarios. Está calificando a Milagro Sala como luchadora social. Bueno, y lo dice Almagro, que no es un dirigente precisamente del ala progresista de América Latina, ¿no? Es de lo más conservador que tiene el frente en el Uruguay. La OEA, es decir, internacionalmente se le está poniendo al gobierno de Mauricio Macri muy pesado el tema de mantenerla a Milagro Sala como una presa política, porque es lo que es Milagro Sala, es una presa política. La ONU, ahora la OEA, se van a sumar y no sé hasta qué punto podrá el gobierno de Macri, que en otros aspectos le hizo caso a organismos internacionales, seguir manteniendo como presa política a Milagro Sala. Vamos con Alejandro Berkovich, novedades en el monotributo, Berco. Así es, Gato, o más bien falta de novedades. Es muy probable estadísticamente que usted, que vos, que estás o que está del otro lado de la pantalla, sea monotributista. ¿Por qué? Porque son un montón. 1.6 millones de monotributistas puros, o sea que no tienen además una relación de dependencia, y más de 3 millones de monotributistas contando los que también tienen un empleo en blanco y además facturan con el monotributo. Todos ellos son los olvidados de este año, o más bien los olvidados de los últimos 3 años y 2 meses. Porque usted escucha hablar de ganancias todo el día, en el Congreso, en los noticieros, en las discusiones entre economistas. Acá mismo, cuando vienen políticos, discuten muchísimo sobre ganancias. ¿Y el monotributo? El monotributo no está incluido en el proyecto oficial de actualización de los topes para el pago de ganancias. Los topes de facturación de las categorías del monotributo, que están congeladas desde septiembre de 2013, no están incluidas en el proyecto oficial que hoy defendieron Alfonso Pratgay y Alberto Abad en el Congreso de la Nación ante las comisiones que los citaron para las sesiones extraordinarias. El del Frente Renovador sí estipula duplicar esos montos de facturación como se hizo en 2013, pero por ahora no está en el eje de la discusión, tampoco por parte de la oposición. Hoy el tope máximo para prestación de servicios, fíjese esto, el tope máximo para prestación de servicios es de 400.000 pesos, que son 33.000 pesos por mes.
es el mismo tope desde hace 3 años y 2 meses, lapso durante el cual la inflación, ¿saben cuánto sumó? 161%. O sea, los precios aumentaron 161%. La facturación de los profesionales, por ejemplo, ya que el gobierno habla tanto de emprendedores, de las nuevas tecnologías, los nuevos empleos, muchos de ellos son monotributistas. Y claro, con una inflación de 161% facturan más. Se tuvieron que ir corriendo de categoría del monotributo, yendo a las más altas para pagar más y poder facturar más, pero muchos se empezaron a caer. Y vamos a la siguiente placa. ¿Dónde se cayeron? Al régimen general de autónomos, que es un régimen donde van los caídos del monotributo y donde tienen que, primero, hacer muchísimos más trámites, recabar las facturas de los lugares donde gastan el dinero para proveer los servicios que prestan, o recabar también muchas más facturas en caso de que sean vendedores de bienes muebles, que también mucho kiosquero, mucho tendero es monotributista. Bueno, el que se cae autónomos tiene mucho más tramiterio, pero además paga más impuestos. Bueno, esto es lo que hizo que en 3 años los autónomos aumentaran un 30%. Según los registros fiscales, los registros estadísticos de la AFIP, saltaron de 402.787 en septiembre de 2013 a 520.183 en septiembre de 2016, 3 años después. Esos son los caídos del monotributo, los que empezaron a pagar más porque entraron en el régimen general de autónomos. Ahora, ¿cuál es la contradicción, el desaguisado de esto? Lo vamos a ver en la siguiente placa. También pierde la AFIP al no actualizar las categorías del monotributo. ¿Por qué? Porque al no actualizarlos, lo que hace es fomentar el negreo, fomentar el enanismo fiscal, hacer que los que no se quieren caer del monotributo facturen parte de lo que proveen, facturen parte de lo que venden, facturen parte de los servicios que proveen, es decir, le oculten al fisco una parte de su facturación para no caerse a otro régimen. Esto, el negreo y el enanismo fiscal, es lo que hizo que en las anteriores actualizaciones el Estado mismo, la AFIP misma, admitiera que no tiene costo para el Estado actualizar las categorías del monotributo. Pero además, incluso aunque lo tuviera, ¿saben cuánto se recauda por monotributo? Entre enero y octubre de este año se recaudó esto que tienen aquí abajo, 5.634 millones de pesos. Parece un montón de guita puesto así, pero es un 0,3% de la recaudación del Estado Nacional en ese mismo lapso. El monto que está en juego es un 10% de lo que se discute en el impuesto a las ganancias. Se habla de que los proyectos de impuesto a las ganancias tienen entre 40.000 y 100.000 millones de pesos de costo. Bueno, esto, lo que se recaudó en monotributo, son 5.634 millones de pesos. Ahora, la cantidad de monotributistas, justamente como hubo muchos que empezaron a esconder parte de su facturación, la cantidad de monotributistas se mantuvo igual, en torno a 1,6 millones, los puros, y el total en torno a 3 millones. Hoy le pedimos a la AFIP que nos provea esta información y de hecho, después de mucho, porque cuesta que la AFIP provea información últimamente con la nueva gestión, después de mucho insistir, eso es lo que acercaron, ese dato, que la cantidad de monotributistas no varió en el tiempo, como justificando esto de no haber actualizado las categorías de facturación del monotributo. Es algo urgente, todos los contadores saben, porque saben de las penurias de esos 100.000 monotributistas que se cayeron al régimen, más de 100.000 que se cayeron al régimen de autónomos, y de los que empiezan a entrar al monotributo y rápidamente son expulsados a convertirse en autónomos porque no les da el tope de facturación. No es lo mismo facturar hoy 33.000 pesos que en 2013 facturar 33.000 pesos. En 2013 la leche valía 6 mangos. El gobierno lo sabe y lamentablemente no incluyó la actualización del monotributo en el proyecto de ganancias. Vamos a ver si en lo que queda de este año, en las sesiones extraordinarias, la AFIP saca una resolución y actualiza esto. Empiezan a prometer que sí, pero ya han prometido otras cosas que no llegaron a plasmarse en la realidad. Pero esto lo puede hacer una resolución de la AFIP, no necesita pasar por el Congreso. Exactamente, para que tenga un mecanismo automático de actualización, claro, que es lo que debería haber, tendría que pasar por el Congreso. Sí, pero la resolución puede decir que cambian como han hecho en otras oportunidades. Exacto, un parche aunque es una sea simple, claro, aunque sea para aliviar la situación urgente. Bueno, gracias, Berco. Gracias. Bueno, seguimos en un instante. Estamos con Roberto Bachmann analizando la actualidad y con Pablo Micheli, uno de los secretarios de las CTA. Y enseguidita también, después de la pausa,